El día que una doctora dijo que una cesárea era lo más seguro para madre e hija, el esposo no escuchó a la médica. Prefirió llamar a su padre. Y lo que vino después cambió por completo este matrimonio. Hola, Reddit. Acabo de tener un bebé. Esa es la parte buena. La parte que debería estar llenando mis días de ternura, cansancio y adaptación. Pero en vez de estar concentrada solo en mi hija, sigo repasando todo lo que pasó con mi esposo y con su familia. Y cuanto más lo pienso, más claro veo que esto no empezó en el hospital. Venía de mucho antes. Mi suegro es un hombre anticuado y controlador. De esos que creen que un hombre manda y una mujer obedece. Siempre tiene algo que opinar sobre cómo debería vestirme, cómo debería cocinar, cómo debería atender mejor a su hijo. Durante mucho tiempo opté por ignorarlo, porque discutir con él es como hablarle a una pared. El problema real nunca fue solo él. El problema era mi esposo, porque aunque mi esposo puede ser dulce, gracioso y atento, cuando su padre aparece, cambia. Se encoge, retrocede. Es como ver a un adulto convertirse otra vez en un niño que necesita aprobación. Hasta antes del embarazo, él al menos mantenía algunos límites. No perfectos, pero suficientes para que yo creyera que, llegado el momento importante, iba a estar de mi lado. De verdad pensé que ser padre lo haría romper ese patrón. Que al formar su propia familia, por fin dejaría de vivir bajo la sombra de ese hombre. Me equivoqué. Mi embarazo fue duro desde el principio. Las náuseas no se quedaron en el primer trimestre. Se alargaron muchísimo. Después desarrollé diabetes gestacional, así que mi vida pasó a girar alrededor de la comida, el azúcar en sangre, las mediciones diarias y el miedo constante de hacer algo mal. Me dolía la espalda, dormía fatal, y mis pies se hincharon tanto que llegué a bromear con que ni siquiera necesitaba zapatos de payaso para parecer uno. Mi cuerpo dejó de sentirse mío. Todo era cansancio, incomodidad y tensión. Y hacia el final mi doctor empezó a hablar muy seriamente del parto. Revisó mi historial y me explicó que por la forma de mi pelvis y por el tamaño del bebé, intentar un parto vaginal era arriesgado. Había una posibilidad alta de que el trabajo de parto se estancara o de que todo terminara en una emergencia. Me recomendó programar una cesárea. No me obligó, pero sí fue muy clara. Era la opción más segura para mí y para mi bebé. Y sinceramente sentí alivio al escucharla. Llevaba tiempo temiendo exactamente eso. Un parto largo, una complicación, una urgencia en el último momento. Yo no estaba buscando comodidad, estaba buscando seguridad. Así que llegué a casa y se lo conté a mi esposo, esperando apoyo. Esperando una conversación normal entre dos personas que estaban a punto de convertirse en padres. Pero él me miró y me dijo que tenía que consultarlo con su papá. Pensé que era una broma. No lo era. De verdad lo llamó. Me explicó lo que había dicho la doctora. Y luego volvió a hablar conmigo, pero ya no sonaba como mi esposo. Sonaba como una copia de su padre. Me repitió, casi palabra por palabra, lo que ese hombre había dicho. Que yo estaba siendo dramática. Que las mujeres de hoy en día son flojas. Que el parto está hecho para ser doloroso y difícil. Que las madres de verdad no le huyen a eso. Las mujeres de antes aguantaban. Ahora cualquiera quiere abrirse el camino fácil. También le dijo que él tenía que hacerse hombre y evitar que yo eligiera la salida fácil. Y lo peor fue que mi esposo estuvo de acuerdo. Mi papá dice que una cesárea no hace falta. Cree que solo no quieres pasar por un parto natural. Dice que deberías endurecerte. No me estaba escuchando a mí. No estaba escuchando a la doctora. Solo estaba obedeciendo a su padre. Y en ese momento sentí una traición tan fría, tan humillante, que todavía me cuesta explicarla. Yo tenía 9 meses de embarazo. Estaba agotada, asustada, adolorida. No estaba pidiendo un lujo. No estaba pidiendo un capricho. Estaba siguiendo una recomendación médica para proteger mi vida y la de nuestro hijo. Pero para ellos yo era una floja. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con una mano sobre la barriga, y entendí algo que dolía más que cualquier contracción que pudiera haber tenido. Si mi esposo no era capaz de defenderme en algo así, entonces no iba a defenderme en nada. Si para él la voz de su padre valía más que mi seguridad y la de nuestro bebé, entonces yo ya sabía qué lugar ocupaba en su vida. Y con eso ya no podía engañarme más. Al día siguiente llamé a mi doctora y confirmé la cesárea. Le pedí a mi mamá que fuera mi persona de apoyo. Le avisé al hospital que solo ella podía entrar. Y desde ese momento dejé de contarle a mi esposo cualquier detalle del calendario. No le dije la fecha. No le dije cuándo iba a ingresar. No le dije nada. Cuando llegó el día, mi mamá me llevó al hospital. Yo estaba nerviosa, sí, pero también extrañamente en paz, porque por fin estaba rodeada de gente que sí quería cuidarme. La cirugía salió bien. Los médicos y las enfermeras fueron amables, profesionales, claros. Mi hija nació sana, y cuando escuché su primer llanto, sentí que algo dentro de mí se aflojaba después de meses enteros de miedo. Lloré de alivio. Lloré de felicidad. Lloré porque, por primera vez en muchísimo tiempo, sentí que todo iba a estar bien. Pero incluso con mi hija en brazos en esa sala de recuperación, había un pensamiento que no me soltaba. No podía dejar de pensar en mi esposo y en su padre, porque ellos todavía no sabían que la bebé ya había nacido.
Y yo ya había decidido que el primer mensaje que recibieran no iba a ser solo una foto. Iba a ser algo que les dejara claro, de una vez por todas, quién había fallado de verdad. La hija ya estaba a salvo. La madre también. Ahora solo faltaba una cosa. Mandar un mensaje que no anunciara solo un nacimiento, sino el principio exacto de una ruptura. Lucía no estaba dispuesta a volver atrás. Su decisión estaba tomada, y el precio de esa libertad se veía claro en la carta que había enviado. Mientras estaba en recuperación, sosteniendo a mi hija, me invadió un sentimiento tan fuerte de traición que ya no pude callar. Durante uno de los momentos más aterradores y vulnerables de mi vida, el hombre que se suponía que me amaba, incondicionalmente, eligió las tonterías machistas de su padre por encima de mí. Y eso nunca lo iba a perdonar. Fue en ese momento cuando se me ocurrió la idea de la tarjeta. Tomé una tarjeta en blanco, mojé el piecito de mi hija en tinta y estampé su huellita perfecta sobre el papel. Era pequeña, tan delicada y pura. Y debajo, con letra firme, escribí: Gracias por convertir a su hijo en un perdedor soltero a los 35. Lo envié por correo, no solo a mi esposo, sino también a mi suegro. Ese fue mi adiós. La reacción, claro, fue inmediata. Mi esposo empezó a reventar mi teléfono con mensajes llenos de enojo, exigiendo saber cómo pude dejarlo fuera de algo tan importante. Sus padres me llamaron bruja desalmada. Dijeron que había arruinado la familia. Y algunos amigos en común, lo admito, también me dijeron que fui demasiado dura. Pero mi mamá, ella me dijo lo que necesitaba escuchar. Lo hiciste bien. Tu hija y tú están a salvo, y eso es lo único que importa. No le debes una disculpa a nadie por hacer lo correcto. En ese momento, entendí que el divorcio ya era inevitable. No podía quedarme con alguien que pensara como su padre o que se dejara influenciar tan fácilmente. No quería saber qué sería lo próximo. ¿Que le enseñara a nuestra hija a endurecerse bajo golpes? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Dejarme fuera así? ¿De tu vida y la de nuestra hija? Después de eso, mi esposo apareció en el hospital. Intentó entrar a mi habitación, pero las enfermeras lo detuvieron. Había dejado claro que no se le permitía el acceso. Podía oír su rabia desde el pasillo mientras yo sostenía a mi hija, sin entender cómo alguien que decía amarme podía estar tan enfadado solo porque no tenía el control. Las enfermeras terminaron escoltándolo fuera. Cuando me dieron el alta, me fui a casa con mi mamá. Mi pronto ex había dicho que no se quedaría sentado en nuestra casa esperándome. Mi madre tomó unos días libres de su trabajo para quedarse conmigo y ayudarme con la bebé. No sé qué habría hecho sin ella. Las primeras noches fueron un caos, privación de sueño, hormonas, dolor por la cirugía. Pero cada vez que miraba a mi hija, me sentía con los pies en la tierra. Todo valía la pena por ella. Mientras tanto, mi esposo seguía en su montaña rusa emocional. A veces me rogaba que lo aceptara de vuelta. Otras me mandaba mensajes desagradables, pero nunca, jamás se disculpó por haberse puesto del lado de su padre o por llamarme floja. Venía con un pero, siempre me echaba la culpa a mí. La lucha por recuperar el control en su vida parece mucho más grande que el dolor de un matrimonio roto. Pero para Lucía, la única prioridad ahora era proteger a su hija. Si fueras una esposa de verdad, estarías reconstruyendo la familia, no destrozándola con tonterías feministas. Ni siquiera me molesté en responderle a su padre, y ni siquiera se trataba de feminismo. Solo era mi salud y la de mi bebé. Pero, para ellos, si hubiera muerto en el parto, lo llamarían la naturaleza y se quedarían tan tranquilos. Empecé el proceso de separación. Mi mamá me puso en contacto con una abogada especializada en derecho de familia. Ahora, la gran duda es la custodia. No quiero que mi esposo desaparezca por completo de la vida de nuestra hija, pero tampoco me siento cómoda con que pase tiempo sin supervisión con ella, cuando sigue repitiendo las ideas de su padre sobre las mujeres. Mi abogada me dijo que los tribunales generalmente favorecen la custodia compartida, salvo que haya un riesgo serio. Pero también dijo que el hecho de que mi esposo no estuviera presente en el nacimiento de nuestra hija y su comportamiento inestable podrían jugar a mi favor. Ya veremos. Emocionalmente, siento una mezcla de alivio y duelo. Alivio por haber confiado en mi instinto. Alivio porque mi hija está a salvo. Pero también duelo por el matrimonio que creí tener. No puedo dejar de pensar en nuestra boda, en las promesas que hicimos, en lo emocionados que estábamos cuando supe que estaba embarazada. Pensé que tenía una pareja, hasta que descubrí que éramos tres, porque su padre también tenía voz. La tarjeta ya se ha vuelto famosa en mi familia. Algunos la ven como un acto perfecto, mientras que otros lo consideran cruel. Pero yo no me arrepiento. Fue el primer momento en meses en que sentí que recobraba el control. Fue la primera vez que me sentí fuerte, eligiéndome a mí y a mi hija por encima de sus tonterías tóxicas. Mi hija es pequeña, pero sé que es fuerte. Y aunque aún no entiende lo que está pasando, yo voy a protegerla. No voy a permitir que crezca viendo este tipo de comportamientos. No voy a permitir que su vida esté marcada por estas personas.
Pero la vida sigue y Lucía sigue eligiendo su camino, sin mirar atrás. No se trataba solo de un divorcio, era la batalla por la vida que Lucía había construido para ella y su hija, y no había vuelta atrás. La situación nunca dejó de ser absurda. Mi esposo y su padre se tomaron esto como un juego, como si pudieran ganar a base de terquedad. Después de mi última actualización, cuando pensé que todo estaba listo para calmarnos, decidieron llevar el juego más lejos. Mi esposo trató de argumentar en el tribunal que lo había excluido del parto, que eso demostraba que no estaba dispuesta a coparentar. Y no solo eso, su padre presentó un testimonio escrito, algo completamente ridículo, sobre cómo yo estaba corrompiendo la santidad de la maternidad solo por elegir una cesárea. Mi abogada, con calma, les destrozó a los dos. Le dijo a la jueza que las decisiones médicas no se toman entre familiares con derecho a opinar, se toman entre paciente y doctora. Lo mejor es que mis expedientes médicos lo respaldaban por completo. Eran claros. Había riesgos. La recomendación médica era evitar complicaciones. Y la cesárea no había sido un capricho, sino una medida necesaria. La jueza, casi sin inmutarse, le recordó a mi esposo que en asuntos de custodia no se reconoce la autoridad de cabeza de familia. Lo dejó sin palabras. No puedo creer que me hayas hecho esto. Estaba en mi derecho de estar aquí. ¿Por qué me excluiste de mi propia familia? Y ahí fue cuando él, avergonzado, intentó que la jueza se recusara, para que otro juez hombre tomara el caso. Pero, sinceramente, no creo que eso hubiera cambiado nada. Yo tenía una bebé saliendo de mi cuerpo con un riesgo real para las dos. Y mi salud no era un asunto de opiniones. No me meto en lo que hace él cuando pasa horas en el baño después de comer del chili picante de su padre. Mientras tanto, mi suegro estaba perdiendo la cabeza. Llamaba tantas veces a la casa de mi mamá que tuvimos que bloquearlo. Luego, envió una carta diciendo que iba a demandarme por derechos de abuelo. Mi abogada estaba feliz, porque no tenía ningún fundamento, solo se veía como un intento más de control. Pero ahora venía lo más fuerte. Durante todo este tiempo, mi esposo había estado viviendo de nuevo con sus padres, sin que yo lo supiera. Desde que lo saqué de la casa, se había ido a vivir allí. Y no solo eso. Resulta que había renunciado a su trabajo durante la etapa final de mi embarazo porque su papá le dijo que era humillante trabajar bajo una jefa mujer. Yo no tenía idea. Mientras yo me enfrentaba sola a un embarazo de alto riesgo, él se quedaba en casa jugando videojuegos, diciéndome que estaba trabajando. Me quedé en shock cuando me enteré de todo eso. El hombre me estaba mintiendo, mientras yo trataba de mantener nuestra vida a flote, sola. En el tribunal, la verdad salió a la luz. Y aunque no fue la primera vez que alguien usó el poder de la mentira, esa mentira tendría un precio. Obviamente, el tribunal no ignoró todo eso. Mi abogada señaló que él no tenía residencia estable, ni trabajo, ni un futuro claro. Su historial estaba lleno de decisiones equivocadas, anteponiendo las opiniones de su padre por encima del bienestar de su familia. El juez dictó que solo podría ver a nuestra hija bajo visitas supervisadas, solo 2 horas a la semana en un centro de visitas. Lo odia. Y lo que es peor, su padre va con él, como un amargado chaperón. El personal del centro ya ha tenido que advertirle que el tiempo de visita es para mi esposo y la bebé, no para él. No voy a mentir, me dio cierto placer leer eso en el informe. Fue como una pequeña victoria. Aunque ser madre soltera no es fácil, estoy mejor de lo que imaginaba. Mi mamá ha sido un apoyo invaluable, me ayuda con la bebé, me cuida, y se ha convertido en mi pilar. Mis amigas me traen comida, las vecinas pasan a ver cómo estamos. Y además he recibido muchísimo apoyo de desconocidos en Reddit, que, aunque no me conocen, me dan fuerzas. No han sido solo mujeres, también hombres, incluso algunos que me dicen que, a pesar de considerarse machistas, reconocen que lo de mi suegro está en otro nivel. Ahora me siento como si hubiera esquivado una bala, la más grande de mi vida. O como diría mi suegro, la lanza de piedra para cazar mamuts. Imaginen criar a una niña con un hombre que sigue los consejos de crianza de su padre como si fueran ley. Imaginen tratar de explicarle a mi hija que su papá cree que el dolor de una mujer es flojera. No, gracias. Y sí, la famosa tarjeta sigue dando de qué hablar. Mi tía la enmarcó como broma y ahora está colgada en el pasillo de su casa. Cada vez que paso por allí sonrío. Mi esposo sigue diciendo a todo el que lo escucha que esa tarjeta fue lo peor que alguien le ha hecho. Y honestamente, si esa tarjeta sarcástica es lo peor de su vida, entonces ha tenido una existencia muy fácil. Tal vez la crianza de su padre no fue tan mala. Tal vez lo protegió entre cristales toda su vida. Mi suegro sigue diciendo que yo emasculé a su hijo. Lo que no se da cuenta es que cada vez que abre la boca, me da más razón. Porque si la hombría de un hombre puede destruirse porque una mujer toma una decisión médica sobre su propio cuerpo, entonces tal vez esa hombría nunca fue tan fuerte. Y si su padre sigue diciéndole qué hacer, eso tampoco es muy varonil, ¿verdad? No me puedes llamar débil, Lucía.
Yo soy el que protege a la familia. Si la idea de ser hombre es vivir bajo la sombra de un padre que te dice qué hacer, entonces quizás mi ex no era tan hombre como pensaba. En este punto, no sé si lo llamaría machismo. Lo que han creado no es ni siquiera un sistema patriarcal, es algo mucho más extraño. Es una religión donde ellos son los dioses y las mujeres las sirvientas. Mientras Lucía se reencontraba con su fuerza, su futuro ex seguía atrapado en las sombras de su padre. Lo que está claro es que, por más que intenten controlar la narrativa, Lucía y su hija ya no forman parte de su cuento. Lucía pensó que con las visitas supervisadas y el juicio avanzando, al menos iba a bajar el caos. Pero su esposo y su suegro no querían calma, querían guerra. Y cada intento por atacarla terminó dejando más claro, delante de todos, quiénes eran de verdad. El juicio sigue y, hasta ahora, todo se inclina a mi favor. Mi esposo y su papá están desesperados por parecer responsables, pero no les sale. Es difícil vender esa imagen cuando no tienes trabajo, vuelves a vivir con tus padres y encima te pones a rantear sobre feminismo en audiencias de custodia. Yo intento mantenerme en lo mío, mi hija, mi paz. La vida que estoy amando lejos de sus tonterías. A veces me siento mal, claro. Hay momentos en que me da pena pensar que mi hija no tenga el padre que merecía. Pero entonces recuerdo el pasillo del hospital. Lo recuerdo gritando porque no lo dejaron entrar mientras yo estaba con nuestra recién nacida en brazos. Y recuerdo también esas últimas semanas del embarazo cuando me repetía que aguantara el dolor. Ahí se me va la culpa. Se me pasa por completo. Después de la última actualización, yo de verdad pensé que las visitas supervisadas y el proceso judicial los iban a calmar. Que mi esposo, aunque fuera por conveniencia, iba a comportarse como un adulto y hacer las cosas bien si de verdad quería ver a su hija. Eso haría una persona racional. Pero no. Él y su padre decidieron irse por el camino contrario. Querían probar que la incapaz era yo. Esa mujer no está bien. Ninguna mujer en su sano juicio se abre sola el cuerpo si puede parir como Dios manda. Sí, así de absurdo. Mi suegro presentó una queja formal ante el tribunal diciendo que yo estaba mentalmente inestable por haber elegido una cesárea. Ese era su gran argumento. Según él, mi decisión médica demostraba que no se me podía confiar la crianza de mi hija. Y para apoyar semejante locura adjuntó impresiones de páginas marginales sobre la santidad del parto natural, como si eso fuera prueba seria de algo. Mi abogado lo desarmó en 5 minutos. La jueza estaba visiblemente irritada y les dijo que el tribunal no iba a entretener pseudociencia, que para eso ya existían las redes sociales. Y sinceramente, escuchar eso fue delicioso, porque no solo quedó claro que su argumento no valía nada, también quedó claro que cada vez que intentaban parecer sensatos, terminaban sonando más ridículos. Y sí, ya sé que humanos y dinosaurios no convivieron. Era un chiste. Pero parece que hay gente más interesada en corregir la broma que en entender que mi suegro estaba intentando usar la cesárea como prueba de incapacidad mental. Y cuando esa humillación no les bastó, fueron a por otra idea brillante. Una de esas que solo parecen buenas y nadie en la sala sabe leer. Me estás alejando de mi hija. No quieres coparentar. Me obligaste a buscar otras opciones porque tú cerraste el diálogo. Mi esposo presentó mociones diciendo que yo lo estaba alienando de su hija porque ya no hablaba directamente con él. Mi abogada, con toda la calma del mundo, sacó páginas y páginas de sus mensajes. Mitad insultos furiosos, mitad súplicas patéticas. Con eso mostró exactamente por qué toda comunicación había pasado a hacerse a través de ella. La jueza estuvo de acuerdo y ordenó que cualquier interacción futura fuera por una app de crianza que registra cada intercambio. Y aquí viene una de mis partes favoritas. En 2 días. 2. Mi esposo ya había metido la pata en esa app. Escribió una perorata larguísima diciendo que su papá creía que los tribunales estaban sesgados contra los hombres y que yo estaba lavada del cerebro por la ideología feminista. Todo eso en una app ordenada por la jueza. Una app hecha justamente para dejar constancia de cada cosa que uno escribe. Mi abogada casi sonreía al leerlo, y no la culpo. Era como verlo cavar su propio hoyo y luego traer una pala más grande por si acaso. Después vino su jugada más audaz y más estúpida. Presentó una petición de emergencia para conseguir custodia no supervisada. Alegó que yo estaba impidiendo oportunidades de vínculo fundamentales y que la bebé corría el riesgo de no desarrollar relación con él. El problema es que una petición de emergencia necesita pruebas reales de daño inminente. Ellos no tenían ninguna. Se la rechazaron casi de inmediato. No solo la negaron, sino que la jueza advirtió que si seguían presentando mociones frívolas, consideraría sanciones. Mi abogada ya está preparando justamente eso, una moción por malgasto de recursos del tribunal y por hostigamiento. Cada vez que intentan golpear, dejan otro documento más a mi favor. Pero donde más se les cae la máscara no es en el tribunal.
es en el centro de visitas. Porque ahí ya no basta con hablar. Ahí hay que actuar. Y actuar es justo lo que él no sabe hacer sin su padre al lado. Solo necesito más tiempo con mi hija. Puedo hacerlo bien. Solo déjenme demostrarlo. El centro de visita se ha vuelto otro espectáculo. Mi suegro insiste en acompañar a mi esposo cada vez, pero lejos de ayudarlo, lo arruina todo más. Interfiere constantemente. Critica cómo carga a la bebé. Critica los suministros que yo envío. Suelta comentarios pasivo-agresivos porque yo no estoy ahí. E incluso intenta decirle al personal cómo deben llevar las visitas. Ya hay múltiples reportes escritos y le advirtieron que está en la cuerda floja. Si no para, lo van a vetar. Pero la parte más reveladora es otra. Los reportes dicen que cuando su papá está presente, le va soplando a mi esposo qué hacer a cada rato. ¿Cómo sostenerla? ¿Cuándo moverse? ¿Qué probar? Como si mi ex no fuera un padre, sino un muñeco con instrucciones habladas. Y cuando el personal le pide al suegro que se haga a un lado, pasa lo peor para él. Mi esposo se queda congelado, incómodo, casi sin interactuar. No sabe qué hacer por sí mismo. Se nota, se siente. Todo se apaga hasta que su padre vuelve a meterse. Y ahora todo eso está documentado. Todo. Prueba escrita de que no puede manejar ni una visita supervisada sin que su papá le dicte los pasos. Ese patrón ya no es una sospecha mía. Ya está en informes. Ya está en registros. Ya está delante del tribunal. Y eso, más que cualquier discurso, dice exactamente quién es él como padre ahora mismo. Hay que decirle todo porque si no, lo hace mal. Para eso estoy yo. Alguien tiene que enseñarle cómo se hacen bien las cosas. Y quizá en otra familia eso sería triste. Aquí es peligroso. Porque no estamos hablando de un adolescente inseguro. Estamos hablando del padre de mi hija. Un hombre que quiere autoridad, derechos y control, pero que no puede sostener una visita sin que su padre le susurre al oído. Así que sí, el patrón ya está clarísimo. Ellos creen que me están acorralando. Pero lo único que han hecho una y otra vez es dejar constancia de por qué tuve razón al alejarme. Cuanto más pelean, más se exponen. Cuanto más intentan hundirme, más claro queda que siempre fueron ellos el problema. A estas alturas, Lucía ya no necesita convencer a nadie. Ellos solos se están retratando, audiencia tras audiencia, visita tras visita. Y cuando alguien vive obsesionado con controlar, no hay nada que lo descomponga más que verse incapaz delante de todos. Al tribunal no le importaban sus discursos sobre mujeres de verdad ni cabezas de familia. Solo una cosa. ¿Quién podía darle a ese bebé una vida segura y estable? Y cuanto más intentaban parecer responsables, más claro quedaba que no eran ellos. Al final, todo se redujo a eso. No a sus ideas anticuadas, no a sus sermones sobre masculinidad. No a la obsesión de mi suegro con controlar cuerpos ajenos. El tribunal quería ver quién podía ofrecer estabilidad de verdad. Y hasta ahora, mi esposo y su padre no han hecho más que demostrar, una y otra vez, que no son ellos. Lo mejor es que sus propias mentiras siguieron cayéndose solas. ¿Recuerdan cómo descubrí que mi esposo había renunciado a su trabajo durante mi embarazo porque su papá le dijo que era humillante tener una jefa mujer? Bueno, ahora eso también forma parte del caso. El tribunal pidió declaraciones financieras y las suyas mostraron 0 ingresos. 0. Depende por completo de sus padres. Mientras tanto, yo sigo saliendo adelante con ayuda de mi mamá, trabajando medio tiempo desde casa y mostrando una rutina estable para mi hija. No hace falta decir mucho más para entender a qué lado favorece eso. Y hubo un detalle que casi me dio culpa disfrutar. Casi. Su propio abogado ya parecía agotado de lidiar con ellos. En la última audiencia no dejaba de pellizcarse el puente de la nariz y suspirar cada vez que mi suegro abría la boca. En un momento, la jueza tuvo que recordarle al suegro que ni siquiera era parte del caso de custodia. El abogado de mi esposo parecía querer derretirse en la silla. Por ahora, las visitas supervisadas siguen, pero mi abogada está pidiendo que se mantengan a largo plazo y con condiciones adicionales, precisamente por lo inútil que mi esposo se ve sin su padre al lado. Y sinceramente, si al final vetan al suegro del centro, no sé cómo piensa arreglárselas. Aunque eso ya no me corresponde a mí. Ellos construyeron este desastre solos. Y a estas alturas, ni siquiera siento que tenga que empujar tanto. Cada queja que presentan, cada discurso que escriben, cada vez que mi suegro abre la boca delante del personal o del tribunal, todo termina reforzando mi caso. Es como ver a alguien cavar su propia tumba mientras insisten que está levantando un castillo. Y sí, por si alguien se lo preguntaba, nunca hablé mucho de mi suegra porque es exactamente el tipo de mujer que mi suegro quería al lado, callada, sin criterio visible, sin una sola opinión que le haga sombra.
Pero todo terminó de hundirse cuando al hombre que siempre necesitó instrucciones le quitaron por fin la voz que le soplaba cada paso. Las visitas supervisadas siguieron empeorando. El personal del centro empezó a escribir más y más reportes sobre cómo mi esposo apenas podía funcionar sin la dirección constante de su padre. No era una impresión mía. Ya estaba por escrito. Apenas interactuaba si nadie le decía qué hacer. Incluso cosas mínimas. Cosas que deberían salir de forma natural, como cargar a la bebé o tratar de jugar con ella, parecían requerirle instrucciones. Y cuando el personal intentaba guiarlo, en vez de escuchar, se ponía a la defensiva y se amargaba. Poco a poco, los reportes empezaron a pintar un cuadro clarísimo. No estaba criando. Estaba cumpliendo de mala gana, bajo supervisión, como si le hubieran impuesto una tarea que ni entendía ni quería hacer. Después de varias advertencias, el centro finalmente prohibió la entrada a mi suegro. Le dijeron a mi esposo que podía seguir con sus visitas, pero solo. Su padre ya no podía volver a pisar el lugar. Y ahí fue donde todo se partió. En su primera visita en solitario, mi esposo se sentó en la sala como un adolescente perdido al que dejaron donde no quería estar. El personal escribió que pasó la mayor parte del tiempo mirando el teléfono. Deslizaba la pantalla, levantaba la vista un segundo hacia la bebé y volvía al móvil. Una y otra vez. Casi no intentó hablarle. Casi no intentó tocarla. Casi no hizo nada. Cuando le recordaron que ese tiempo era para crear vínculo con su hija, murmuró que no sabía qué hacer. No sé qué quieren de mí. Nadie me dice cómo hacerlo. Así es imposible. Eso fue lo más revelador. No dijo que quería aprender, no dijo que iba a esforzarse. Dijo que nadie le estaba diciendo cómo hacerlo, como si el problema no fuera su desconexión, sino que le faltaba un instructor. Siguió así durante unas semanas. Después empezó a faltar a las visitas por completo. Primero dijo que estaba enfermo. Luego dijo que tenía obligaciones de trabajo, lo cual casi me hizo reír porque, hasta donde sé, sigue desempleado. Después ni siquiera se molestó en inventar excusas. Simplemente dejó de aparecer. El centro reportó cada ausencia, y mi abogada llevó todo al tribunal. En la siguiente audiencia, la jueza le preguntó directamente por qué estaba faltando a sus propias visitas. Eti, por supuesto, me culpó a mí. Dijo que yo había envenenado la relación, que yo había hecho imposible que conectara con la niña. ¿Cómo esperan que conecte si ella ya puso a la bebé en mi contra desde el principio? La jueza no se lo compró ni un segundo. Señaló los reportes del centro, donde constaba que apenas participaba incluso cuando sí se presentaba. Y luego le dijo algo que, honestamente, parecía nuevo para él, que la paternidad es un rol activo. No algo automático que se concede solo porque un hombre reclama el título. Se quedó ahí, mirándola, como si le hubieran faltado el respeto, como si le costara entender que ser padre no empieza y termina con exigir derechos. Entonces, la jueza le preguntó si quería continuar con las visitas. Era una pregunta sencilla. Bastaba decir sí. Bastaba prometer que iba a mejorar. Pero no hizo eso. Se lanzó un discurso sobre cómo no debería tener que probarse como padre, sobre cómo el papel del hombre ya no es respetado en la sociedad actual, y sobre cómo todo este proceso estaba por debajo de él. Y lo peor es que sonaba exactamente como su papá, casi palabra por palabra, hasta que la jueza lo cortó. Un hombre no tiene por qué rebajarse a demostrar que es padre. Su lugar debería respetarse sin tantas pruebas ni humillaciones. Después de eso, la jueza dictó su fallo. Las visitas supervisadas continuarían durante 3 meses más, pero si faltaba otra vez o se negaba a participar, se suspenderían indefinidamente. Lo dejó clarísimo. La responsabilidad era enteramente suya. No más excusas, no más culparme a mí, no más esconderse detrás de su padre. Y desde entonces ha faltado a todas y cada una de las visitas, a todas. No se ha presentado ni una sola vez. El tribunal ya programó una revisión de seguimiento, pero mi abogada dice que, en la práctica, esto está casi resuelto. Si sigue negándose, las visitas se suspenderán. No terminadas para siempre, no necesariamente. Podría pedirlas otra vez más adelante si algún día cambia de verdad, pero hasta entonces quedarían cortadas. Y lo más extraño, lo más casi irreal de todo, es el silencio. Antes mi teléfono explotaba a diario con mensajes furiosos. Su padre despotricaba sin parar. Siempre había ruido, exigencias, rabia. Pero ahora no. Ahora no hay nada. Y ese silencio dice más que todas sus peroratas juntas. Porque cuando por fin le tocó estar solo, sin el padre al lado, sin alguien que le soplara qué pensar, qué decir y cómo moverse, no eligió luchar por su hija. Eligió desaparecer. Y ahí estaba la verdad más fea de todas. No es que no lo dejaran ser padre. Es que, cuando por fin nadie pudo sostenerlo por él, prefirió irse antes que intentarlo. Durante meses, todo fue pelea. Gritos, mociones absurdas, amenazas, control. Y en cuanto el tribunal dejó claro que, a partir de ese punto, todo dependía solo de él, el hombre que tanto exigía ser reconocido como padre hizo lo inesperado.
se borró. Pero el cierre de esta historia no terminó solo en la corte. Terminó también con una humillación tan rara, tan mezquina y tan ridícula, que parece inventada. Fue extraño, muchísimo. Durante meses viví esperando el siguiente golpe, la siguiente emoción ridícula, el siguiente estallido, el siguiente intento de culparme por todo. Y de pronto, nada. Como si se hubieran rendido en el segundo exacto en que el tribunal dejó claro que ya no había padre, suegro ni discurso que pudiera sostenerlo. Sin su papá físicamente presente para empujarlo, mi ex simplemente se fue apagando. El caso todavía no estaba oficialmente cerrado en ese momento, pero todos sabíamos hacia dónde iba. Mi abogado me dijo que probablemente lo cerraríamos pronto, con la custodia completamente conmigo, a menos que él tuviera un giro milagroso. Ella dudaba muchísimo que eso pasara. Ya había visto demasiadas historias parecidas. Y al final tuvo razón. La actualización grande llegó después. El caso terminó oficialmente. El divorcio se finalizó la semana pasada. La custodia me fue otorgada por completo. Mi ex ni siquiera lo impugnó. Ni siquiera se presentó a las 2 últimas audiencias. La jueza suspendió sus visitas indefinidamente por sus ausencias repetidas y por la falta total de esfuerzo. Si alguna vez quisiera volver a solicitarlas, tendría que demostrar estabilidad, empleo y completar clases de crianza. En otras palabras, nunca. Así terminó esa parte. Yo entré en todo esto siendo esposa y salí siendo madre soltera con custodia total. No es la vida que imaginé. No era el plan que creí estar construyendo. Pero es una vida donde mi hija y yo estamos a salvo. Y donde nadie vuelve a dictar mis decisiones. Nunca más. Y cuando parecía que ya no quedaba nada por contar, apareció la única persona de esa casa que siempre había parecido un mueble compulso. La siguiente actualización, por raro que suene, fue sobre mi ex-suegra. Casi no hablé de ella antes porque, sinceramente, siempre me pareció una presencia apagada, como una planta decorativa en esa casa, siempre ahí, pero sin peso real. Y de pronto me llamó. Literalmente me llamó para contarme lo que había hecho. También me pidió disculpas por no haberme ayudado antes. No sé si le creo del todo. Ha vivido demasiado tiempo atrapada en esa dinámica como para que ahora me resulte fácil verla de otra manera. Pero aún así, lo que hizo fue tan brutalmente absurdo que todavía me río cuando lo pienso. Hace unos meses, mi ex-suegro salió a beber y volvió completamente borracho. En ese punto en que una persona ya no parece ebria, sino a 2 minutos de despegar rumbo a la luna, mi ex-suegra aprovechó justo ese estado, esperó a que cayera desmayado por completo, y cuando ya no se enteraba de nada, consiguió popó. Ella asegura que era del perro de un vecino. Yo no voy a jurarlo. Solo diré que no investigué y tampoco quiero hacerlo. La dejó en la entrada de la casa, justo donde él la veía al despertar. A la mañana siguiente, cuando la encontró, gritó para preguntar qué demonios era eso. Perdóname por no haberte ayudado antes. Pero no pude evitarlo. Llegó tan borracho que solo pensé, esta es la mía. Y sí, se lo creyó entero. Y ahí vino la mejor parte. Mi ex-suegra le contó, con toda la seriedad del mundo, que había llegado tan mal la noche anterior que había defecado en la entrada y que hasta un vecino lo había visto. Y no contenta con eso, adornó todavía más la historia. Le dijo que mientras lo hacía no dejaba de repetir el nombre de su mejor amigo y de quejarse de que todo era culpa de él. Esa parte ya me pareció una locura creativa, pero aparentemente funcionó mejor de lo que nadie habría esperado. Porque desde entonces mi ex-suegro no ha querido hablar del tema, ni una sola vez, y mucho menos preguntarle a ese supuesto amigo qué pasó realmente. Eso es lo más increíble. Bastaría con hacer una pregunta simple y descubriría enseguida que es mentira, pero no la hace. No puede. Está demasiado aterrado de que la respuesta confirme algo todavía más vergonzoso. Según mi ex-suegra, desde entonces lo ha encontrado más de una vez sentado en el sofá, mirando la televisión con la vista perdida, como si una parte de su orgullo se hubiera quedado para siempre en esa entrada. Y por lo que sé, mi ex también ha dejado de aceptar los consejos de su padre con la misma fe ciega de antes. Su padre tampoco parece darlos con la misma soltura. O mejor dicho, los dos siguen orbitando la misma dinámica, pero ahora hay un miedo raro entre ellos. Un miedo nuevo. Primero, por si mi ex termina enterándose de esa historia, porque su madre sí puede confirmar que esa noche su padre volvió hecho un desastre, aunque todo lo demás sea mentira. Y segundo, porque en el fondo ambos saben algo mucho más incómodo, que si mi ex termina metiéndose alguna vez en una emergencia real por seguir ciegamente los consejos de su padre, ya no habría forma de fingir que el problema era alguien más. Y no voy a mentir. Hay algo casi perfecto en eso. Después de todo el daño que ese hombre hizo hablando como si fuera una autoridad absoluta, terminó reducido al silencio por una mentira vulgar, infantil y humillante que ni siquiera se atreve a comprobar. No vuelvas a mencionar eso a nadie. Nunca. Y quizá esa no fue una gran justicia solemne, no fue una caída épica,
No fue el tipo de castigo elegante que uno imagina en las historias. Fue algo más torpe, más bajo, más ridículo. Pero precisamente por eso me encaja tanto. Porque al final, un hombre que quiso controlar el cuerpo de una mujer terminó perseguido por la idea de haber perdido el control del suyo delante de todos. Y yo, mientras tanto, ya no estoy ahí. Mi hija tampoco. Ya no me toca respirar ese aire, soportar esas ideas ni esquivar esas humillaciones. Ellos se quedaron dentro de su propia casa, atrapados en su propio eco, en su propia vergüenza y en el desastre que construyeron entre los dos. Yo no salí con la vida que imaginé, pero salí. Y a estas alturas, eso sigue siendo lo mejor de toda la historia. La madre siguió adelante con su hija, y los hombres que juraban mandar sobre todo se quedaron atrás, atrapados no en una gran derrota heroica, sino en algo mucho más pequeño y mucho más merecido, el ridículo.